Así que bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar, obviamente, explicar un poquito de qué se trata esta cuenta 2 de la AFP, un muy mal nombre, pero ya les vamos a explicar en qué consiste. ¿Por qué es la mejor opción de ahorro para los chilenos? Ya lo vamos a explicar también. Y obviamente hacer un pequeño caso de uso, una pequeña simulación en cómo uno podría armar un plan de ahorro y qué podríamos lograr al cabo de un cierto tiempo, ¿ya? Así que vamos de lleno a explicar lo que es la cuenta 2. Bien, para todos los chilenos que tengan probablemente más de 35 años hacia arriba, les puede sonar estas imágenes que les estoy compartiendo acá. ¿Alguno de ustedes, más de 35 años, tuvo una de estas tarjetitas? Yo la tuve. Y como les digo, cualquier chileno que tenga más de 35 años, más de 40 incluso, le puede ser familiar estas tarjetas de ahorro que existían en Chile. ¿Y quién las entregaba? El Banco del Estado. Esta fue mi primera cuenta de ahorro, en que en esa época, en los años 80, fines de los 80, eh, bueno, ahí me dicen mucho, Nelson sí, sí, Alejandro, todas, Gonzalo sí, un clásico, Jorge, la que nos abrían cuando nacíamos, tal cual. Esta era la manera de cómo los chilenos ahorrábamos en los años 80. Y lo más interesante de esto de la foto de acá arriba, era muy divertido, porque uno iba al banco y era casi emocionante. Yo me acuerdo, iba al banco, llevaba mi tarjeta, le pasaba la tarjeta, esta libretita, al cajero, al que trabajaba en la caja del banco, y él actualizaba la información en esa tarjeta. Y era con una máquina de escribir prácticamente, una cosa increíble para los más jóvenes hoy día no lo podrían creer. Y era emocionante porque en ese momento uno veía, cuando le pasaba a uno la tarjeta, el cajero, la libreta, uno ahí veía la rentabilidad que acumulaba. Y si se acuerdan, eran libretas que nos entregaban una tasa de rendimiento, una tasa de retorno al año, no sé, el 10%, el 20%, era una locura. Uno ahorraba y realmente que acá uno veía cómo se iba incrementando este ahorro mes a mes o año a año. Así que ahí muchos se acuerdan, muchos les trae recuerdos sin duda esto. El sello dorado, pues tenía ahí un sello, aún existen esas cuentas, me di cuenta la semana pasada en el Banco Estado. Mira, Franco, qué interesante, no tenía idea que existían. El tema es que ahora no son muy usadas, ya les explico por qué, porque las rentabilidades son ínfimas, son prácticamente inexistentes. Entonces, por eso es precisamente que las cuentas de ahorro hoy día no se utilizan mucho. Jorge me dice, saqué la plata cuando entré a la U, pero era un ahorro mes a mes bajo. Perfecto, muchas historias respecto a esta cuenta de ahorro. Bien, pasando a la cuenta 2 de la AFP. ¿Qué es esta cuenta 2? Bueno, así como esta libreta, que todos los chilenos la teníamos y nos la abrían cuando nacíamos, hoy en día se debería hacer exactamente lo mismo con la cuenta 2 de la AFP, ¿ya? De hecho, para que se sepa, cualquier niño que nace puede abrir una cuenta de ahorro voluntario en la AFP. Por lo tanto, hay que hacer un trámite, no es lo más fácil que hay, pero se puede, y los padres o los abuelos le pueden ir agregando dinero a esta cuenta 2 de la AFP. No necesariamente se inicia la vida con una AFP de un chileno cuando comienza a trabajar, sino que lo puede hacer antes con una cuenta de ahorro voluntario. Y esta cuenta de ahorro voluntario, también llamada cuenta 2, ese es el nombre muy malo, se crea como complemento a la cuenta obligatoria. ¿Y por qué se llama cuenta 2? Precisamente porque tenemos nuestra cuenta obligatoria en la AFP, que es donde obligatoriamente ahorramos para nuestra jubilación. Todos sabemos, espero que todos en Chile que trabajamos debemos ahorrar un 10% de nuestro sueldo para la jubilación, y de esa manera son pensiones autofinanciadas en donde nosotros en nuestra vida laboral hemos ido ahorrando para construir una bolsa, un ahorro, que ese ahorro se empieza a distribuir en la jubilación a
en nuestras jubilaciones. Entonces, como existe la cuenta 1, si le podríamos llamar a la cuenta obligatoria, a esto se le llama la cuenta 2 voluntaria, cuenta 2 de ahorro. Que ojo, no es lo mismo que el APB. El APB, el ahorro previsional voluntario, es un ahorro que nosotros hacemos, pero con fines absolutamente relacionados a la jubilación. Y como es un ahorro para la jubilación, hay beneficios tributarios para que la gente no saque la plata del APB para que construya una mejor jubilación, ¿ya? Entonces, básicamente, como lo hemos dicho en otros webinars, de hecho, hay un webinar que dice ahí, por ahí habla precisamente de los 3 productos de las AFP, y las AFP tienen estos 3 productos. Básicamente, la cuenta obligatoria para la jubilación, la cuenta 2, ahorro adicional, cuenta de ahorro, que es lo que estamos hablando acá, y el APB, el ahorro previsional voluntario, que es un ahorro para la jubilación, con beneficios tributarios, ¿ya? Entonces, esta es una fuente de ahorro adicional para los afiliados. La cuenta de ahorro voluntario es distinta de la APB e independiente de la cuenta de capitalización individual donde se depositan las cotizaciones voluntarias. Por lo tanto, ahí está expresado estos 3 productos que tienen las AFP. Ahondando un poquito más en la cuenta 2, la cuenta 2 tiene una gran ventaja, que es que nosotros podemos hacer hasta 24 giros en un año. Es decir, no tenemos ninguna restricción, o sea, 24 giros es mucho, sacar 2 veces mensuales plata de la cuenta 2 es mucho. Por lo tanto, es perfectamente posible ahorrar en esta cuenta y sacar la plata cuando queramos, básicamente, ¿ya? No tienen el carácter de cotización provisional, pero si estos fondos que están ahorrados en la cuenta 2 los mantenemos hasta la jubilación, van a tener un beneficio tributario, van a tener algunos incentivos que son interesantes al momento de la jubilación. Pero la verdad que no quiero relacionar la cuenta 2 a la jubilación, sino que lo quiero ver solamente como un producto de ahorro que es muy bueno para cualquier individuo, para cualquier persona que viva en Chile. Y esto es en un año calendario, Nicolás. Y me tomo de las palabras de Rafael, cliente de Rubix, y nos cuenta su experiencia. Sergio, yo lo hice, necesariamente me pidieron abrir la cuenta por AFP1 y después de la primera cotización voluntaria se activa la cuenta 2 y ahí recién puede comenzar los aportes. También luego puedes cambiar los fondos a la AFP que más te acomode. Claro, eso con el ahorro voluntario. Mi hijo tiene 14 años y los aportes se hacen como cotizantes voluntarios a través de Previred. ¿Ya? Es súper simple. Así que, para que lo tengan en consideración, Rafael, cliente nuestro, lo hizo con su hijo, que tiene 14 años, y él está ahorrando todos los meses por Previred, que muchos independientes, cuando se pagan las cotizaciones por Previred, saben de lo que estamos hablando, y Previred es la manera en donde uno hace los aportes de ahorro voluntario, generalmente en la AFP, y en el caso de las personas que trabajan de manera independiente, con boletas de honorario, por ejemplo. Nicolás Martínez y Nicolás 1 y Nicolás 2 me preguntan si es en año calendario. Así es en año calendario, pero la verdad que veo bien difícil que una persona deba o necesite sacar más de 24 giros en un año, pero es año calendario, es correcto. Bien, sigamos. Entonces, otros aspectos importantes de la cuenta 2, y aquí ya empezamos a ver sus ventajas, es que la AFP cobran de manera diferente cualquier producto que tenemos con la AFP. ¿Cómo nos cobran la AFP para la cuenta obligatoria? Nos cobran un porcentaje del sueldo o un porcentaje de lo que ahorramos. Está asociado al ahorro que hacemos mensualmente. Entonces, las AFP nos cobran una comisión fija basado en nuestro sueldo. En cambio, las AFP nos cobran tanto el APB como la cuenta 2, nos cobra una comisión que es un porcentaje de
el total de patrimonio administrado. Ojo con esto, porque aquí les doy dos datos. Lo primero, debemos privilegiar cuando estamos comenzando en la vida laboral o cuando tenemos pocos ahorros, debemos privilegiar un ahorro obligatorio que sea la menor comisión posible. Por lo tanto, es correcto que en los primeros años laborales o cuando tenemos pocos ahorros, debemos privilegiar una comisión barata a pagar asociado a la cuenta obligatoria a la que nos descuentan de nuestro sueldo. ¿Ya? Pero cuando tenemos más de cierto monto ahorrado en la cuenta obligatoria, vamos a tener que privilegiar la AFP que nos entregue mejor rentabilidad. ¿Ya? Eso tenerlo en cuenta relacionado a la cuenta obligatoria. Pero en la cuenta voluntaria, como nos cobran por administración, de ahí más adelante vamos a ver los cobros, son bastante bajos, ¿ya? Y ahí yo diría que uno debería privilegiar mayor rentabilidad, ¿ya? Vamos a ver los diferentes casos y ahí les voy a sugerir en qué AFP poder hacer precisamente el ahorro voluntario, el ahorro en la cuenta 2. Por lo tanto, hay que entender que la comisión que nos cobra es por el saldo administrado, por la plata que nosotros tenemos en la cuenta 2. Esto es un porcentaje del saldo, más adelante vamos a ver las diferentes comisiones. Comisiones que establece libremente cada administradora. Y cada administradora puede competir con las otras por costo, que es precisamente cobrando menos o más asociado a esta cuenta 2. Por lo tanto, ahí vamos a detenernos más adelante en las comisiones que cobran y que la verdad, esa es una de las grandes ventajas de la cuenta 2. Se cobra muy poquito. Entonces, para poner en contexto, hoy día, ¿cuáles son las herramientas de ahorro, las alternativas de ahorro que tenemos los chilenos? Básicamente, mucha gente lo que hace es tener una cuenta corriente y los excedentes, los ahorros, los va dejando muchas veces en la cuenta corriente. Y esa cuenta corriente sabemos que no nos entrega ningún interés. Creo que hay un banco, creo que el Scotiabank hizo en algún momento una campaña en donde el saldo que estaba en la cuenta corriente te pagaba un cierto interés. Pero esos intereses van muy relacionados a la tasa de política monetaria, a la tasa de referencia de la economía chilena. Hoy día la tasa de política monetaria en Chile es 0,5. Entonces, por eso es que los depósitos a plazo, lo que nos paga el banco por un depósito a plazo, ha bajado drásticamente. Yo puse acá un 2%, pero es menos incluso. Y cuentas de ahorro, que era como esta cuenta de ahorro del Banco Estado, que hablábamos anteriormente, también entregan rentabilidades muy bajas y muchas veces también tiene costos asociados de administración que también terminan castigando esta rentabilidad anual. Esto siempre estamos hablando de rentabilidades anuales. Entonces, como las rentabilidades que nos entrega depósito a plazo, cuentas de ahorro o la cuenta corriente, que es 0, desde hace ya varios años, ya décadas, se crea la industria de los fondos mutuos en Chile, fondos de inversión, que ya lo hemos hablado en muchas otras ocasiones, desde ya los dejo invitados para los que se están por primera vez integrando estos webinars, nos puede seguir en redes sociales, @RubixCL o Tricio, tanto en Twitter como en Instagram, nos pueden seguir y de esa manera cuando hacemos un webinar lo publicamos para que se puedan inscribir y participar de estos webinars. Y también, el que no tenga el tiempo puede suscribirse a nuestro canal en YouTube, buscan en YouTube Rubix y ahí aparecen todos los webinars que hemos ido subiendo en este año aproximadamente que hemos lanzado este canal y que hemos tenido bastante buena aceptación, bastante éxito. Tenemos a muchas personas que nos siguen, así que felices de eso, felices de aportar un granito de arena. Y hemos hecho varios webinars precisamente de fondos de inversión, de fondos mutuos, de todo esto. Entonces, como las rentabilidades han sido tan bajas durante mucho tiempo, aparecen los fondos mutuos y los fondos mutuos lo que hacen es invertir en diferentes instrumentos de inversión, con más o menos riesgo. Y por eso yo coloco ahí fondos mutuos, a uno le puede ir muy bien y ganar en un año un 20, un 30%, o también nos puede ir muy mal y perder un 20, un 30% también. Entonces,
La gran ventaja de los fondos mutuos es que tenemos un abanico de posibilidades enorme de en qué invertir, eh, pero tenemos un riesgo asociado en donde nos puede ir mal si es que obviamente invertimos en algún instrumento que no es el adecuado para nuestro perfil, o pasa una crisis, o no acertamos en la inversión que estamos haciendo. Entonces, en general, los fondos mutuos, cuando uno mira el conjunto de fondos mutuos, en promedio, la verdad que no rentan más allá de un 4 o 5%, en promedio, en el largo plazo. Y vamos a ver el por qué. Vamos a ver el por qué. Y pasamos a este, bueno, ya estamos en el segundo ítem, que es por qué es la mejor opción de ahorro para los chilenos. Ahora empiezo a explicar. Porque ya lo hemos explicado en otros webinars, que hablamos de este tema de los costos. Y el gran problema de los fondos mutuos es que por administrarnos nuestro patrimonio, por administrar nuestros ahorros, existe un fondo mutuo que tiene un manager y existen una serie de costos asociados a la administración de ese fondo mutuo. Y por esa administración nos cobran. Nos cobran, no nos damos cuenta, pero nos cobran día a día en una pequeñísima parte que nos van descontando el costo de administración anual de ese fondo. Y básicamente lo que dice John Bogle, que es el fundador de Vanguard y el principal impulsor de todo lo que son los ETF, los fondos de inversión cotizados en bolsa, que hicimos hace pocas semanas atrás un webinar precisamente de eso. Lo que nos habla John Bogle es que nos dice, ¿saben qué es lo que pasa? Es muy difícil ganarle al mercado, es muy difícil que un manager con un fondo mutuo le gane a su índice de referencia, a su benchmark. Y por lo tanto, lo que nos dice John Bogle es, ¿por qué no creamos fondos que sean fondos que replican un índice, que sean muy pasivos, que no traten de ganarlo al mercado, que por ejemplo si invierten en acciones tecnológicas, nos ajustemos a lo que hace el Nasdaq 100 en Estados Unidos y chao, no olvidamos. Y hacemos un fondo que capture mucha plata, pero que cobre una muy pequeñita tasa de cobro anual, ¿ya? Lo que se denomina el típico TAC, la tasa anual de costo, que es lo que nos termina cobrando el fondo mutuo, el fondo de inversión. Entonces, la gestión activa, básicamente en Estados Unidos, nos cuesta un 2%. Y eso significa que en un mercado accionario que renta en torno a un 7% anual, en promedio en el largo plazo, el inversionista se va a llevar un 5%. Con un fondo indexado que nos cuesta un 0,05, ganamos un 6,95. Por lo tanto, la diferencia es enorme, es impresionante. Y básicamente él lo plantea de la siguiente manera. Con una rentabilidad del 6,95, un dólar rinde $30 en 50 años. Pero con una rentabilidad del 5%, en el caso de un fondo que nos cobre un 2%, con una rentabilidad del 5%, vamos a obtener con un dólar, no $30, sino que $10. O sea, es enorme la diferencia en el largo plazo cuando los costos son elevados, ¿ya? Y básicamente lo que él nos dice de una manera más terrible aún es, ¿qué significa esto? Nosotros ponemos el 100% de nuestros ahorros, asumimos el 100% del riesgo, pero nos recompensa un 30% ese riesgo. Entonces, no es justo que asumamos tanto riesgo y obtengamos tan poca rentabilidad. Y esto es más terrible cuando vemos la tasa anual de costo en Chile. Acá está la tasa anual de costo de todos los fondos mutuos en Chile, pero acá está metido, por ejemplo, los money market. Y los money market cobran menos de un 1% anual. ¿Qué es lo que es un money market? El money market, lo hemos hablado también, es básicamente invertir en depósito a plazo, pero con la ventaja que uno mete la plata, está 5 días y después de 5 días uno recibe la rentabilidad por esos 5 días en que estuvo. En cambio, en el depósito a plazo uno tiene que estar 30 días a lo menos para recibir una rentabilidad. Entonces, en este total general, en el TAC general de la industria de fondos mutuos en Chile, tenemos un promedio de 1,7% de costos anual, pero incluyendo los money market. Y lo terrible es lo siguiente, que cuando uno quiere elegir un fondo mutuo arriesgado, cuando uno quiere invertir en un fondo mutuo balanceado del fondo estilo fondo C de las AFP o un fondo arriesgado como puede ser un fondo A de la AFP, nos damos cuenta que ese tipo de fondos mutuos nos cobran una tasa anual de costo de un 3%, un 4%, y hay algunos casos asquerosos
de más del 5%. Ahí, por ejemplo, en el TAC de acciones internacionales del Itaú es más de un 5%. Entonces, es una locura lo que nos cobra los fondos mutuos en algunos casos, ¿ya? Imagínense, si las acciones internacionales nos rentan un 7, un 8%, y la AGF, la que administra esos fondos, nos cobra un 5%, ¿cuánto se lleva el inversionista? Un 2, un 3%, un desastre. Todo se lo está llevando la administradora. Entonces hay que tener mucho ojo con los fondos mutuos que elijamos, ¿ya? Y nosotros somos ahí ponemos el punto, la atención en que hay que fijarse en lo que uno paga. Y la manera como cobran las AGF por los fondos mutuos es exactamente la misma manera como cobran las AFP por la cuenta 2. Ahí Nicolás me pregunta, ¿el TAC es sobre la rentabilidad o sobre el patrimonio? Es sobre el patrimonio, o sea, nos cobran un 5% anual sobre el patrimonio, que es exactamente como nos cobran las AFP por la cuenta 2. Así que por eso estoy explicando este punto, porque es una gran ventaja de invertir en la cuenta 2 versus los fondos mutuos, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver rentabilidades. Veamos rentabilidades. Y acá nos encontramos con la típica tablita que nos muestra todos los meses la asociación, la Superintendencia de Pensiones, no la asociación de AFP, sino que la Superintendencia de Pensiones, todos los meses nos entrega un informe en donde nos muestra las rentabilidades de la AFP. Bien, ¿cuáles son esas rentabilidades? Primer aspecto muy relevante. En general, la industria de la inversión nos muestra la rentabilidad generalmente nominal. Es decir, nosotros metimos 1 millón de pesos el 1 de enero y si a fin de año tenemos 1.100.000 pesos, ganamos un 10% de rentabilidad nominal. Nominal. Si miramos la rentabilidad real, a ese 10% hay que restarle la inflación, que generalmente en Chile es de un 3% al año. Por lo tanto, si a principio de año invertimos 1 millón de pesos, a fin de año terminamos con 1.100.000, ganamos un 10% de rentabilidad nominal, pero la rentabilidad real es UF más 7% o inflación más 7%, si la inflación es del 3%. ¿Me siguen? Ese siempre es un tema complejo. Entonces, lo que vemos en esta tabla, que está aquí, es la rentabilidad real. Por lo tanto, para convertirla en rentabilidad nominal, que es lo que te muestra siempre todas las instituciones financieras por las inversiones que tú haces, rentabilidad nominal, para que esta rentabilidad que vemos acá se convierta en nominal, hay que agregarle un 3%. ¿Ya? Porque ahí está incorporada la inflación y por lo tanto lo que ganamos en pesos chilenos a fin de año es las rentabilidades que aparecen ahí más un 3%, para que simplifiquemos el ejemplo. Entonces, como nos dice la teoría financiera económica, nos dice a mayor riesgo, mayor retorno. Ya, Franco me dice si puedo explicar de nuevo. Bien, es siempre un tema complejo, así que por favor, no hay problema, me detengo y lo explico de nuevo para que se entienda. Igual, de todas formas, después pueden ver este webinar en YouTube y pueden mirar paso a paso las cosas que voy mencionando. De nuevo, invertimos 1 millón de pesos a comienzo de año y terminamos a fin de año con 1.100.000 pesos. Es decir, ganamos 100.000 pesos, que es un 10% rentabilidad nominal. Porque partimos con 1 millón de pesos y terminamos con 1.100.000 pesos. ¿Ya? 10% nominal. Pero si eso lo llevamos a rentabilidad real, significa que a fin de año logramos UF más 7% o inflación más 7%. Porque la inflación va aumentando en el tiempo y vamos perdiendo poder adquisitivo. Entonces, la rentabilidad real, con lo que podemos comprar más kilos de pan, es UF más 7%. Entonces, lo que hace la AFP es mostrarnos la rentabilidad real, que muchas veces la gente la confunde, porque compara rentabilidad real con rentabilidad nominal de un depósito a plazo, por ejemplo.
¿ya? Entonces, para que llevemos todo a tasa nominal, vamos a esta rentabilidad que aparece aquí, sumarle el 3%. Entonces, bajo la lógica de mayor riesgo, mayor retorno, menor riesgo, menor retorno, podemos ver que cuando se crean los multifondos son el A, B, C, D y E. Cuando se crean estos multifondos el año 2002, tenemos desde ese momento en adelante la posibilidad de nosotros elegir cuál es el riesgo que estamos dispuestos a asumir con nuestro ahorro para la jubilación. Y lo que nos dice la teoría financiera es que a mayor riesgo, mayor retorno, menor riesgo, menor retorno. Y así ha sido lo que ha ocurrido desde el año 2002 a la fecha. El fondo A, más riesgoso, ha rentado un 5,73% anual, pero si le agregamos la inflación, que es lo que deberíamos hacer para llevarle un retorno nominal, está rentando el fondo A desde el 2002 a la fecha una tasa cercana al 9% anual. Tasa anualizada, 9% anual. En cambio, el fondo menos riesgoso que el fondo E ha rentado un 4%, más 3%, es más o menos un 7% anual nominal, ¿ya? Eso en el largo plazo. Pero yo quiero que se concentren en el corto plazo, 3 años. Cuando uno ahorra, uno debería ahorrar por lo menos para 1 año más, 2 años más, 3 años más. Entonces, por eso es que remarco también el promedio anual de los últimos 3 años. Y ahí, por ejemplo, en los últimos 3 años, vemos que el fondo A ha rentado menos que el fondo E. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque hemos tenido mucha incertidumbre, mucho movimiento en los mercados en el último tiempo, y en cambio la renta fija se ha fortalecido mucho porque han caído mucho las tasas en los últimos años y eso ha beneficiado a la renta fija. Pero es un tema puntual. En el largo plazo debería ocurrir lo que vemos en la última parte de la tabla, que es del año 2002 a la fecha, ya 18, 19 años. Eso es lo que debería ocurrir siempre en el largo plazo. Mayor riesgo, mayor retorno, menor riesgo, menor retorno. Cristóbal me dice, ¿por qué el fondo menos riesgoso que se lee uno tiene que asumir la pérdida y no la AFP? Oh, perdón, pero ahí nos metemos en un tema, en mentiras que se han popularizado mucho en el último tiempo, que lamentablemente se han viralizado estas mentiras, en donde se dice que uno es el que asume el riesgo y no la AFP. Y eso es mentira, eso es absolutamente falso. Gracias, Cristóbal, por la pregunta. Nosotros siempre hemos sido los que hemos asumido el riesgo. Y nosotros, si asumimos más riesgo, lo vamos a asumir en el A, en el B, en el C, en el D o en el E. Recordemos que cuando invertimos en estos fondos, todos estos fondos invierten en instrumentos financieros y todos los instrumentos financieros tienen riesgo. A pesar de que el fondo menos riesgoso, el fondo E, uno creyera que no tiene riesgo, es mentira. Esos fondos por periodos cortos de tiempo pueden subir y bajar de valor. Y eso es lo que ha pasado, ¿ya? Y uno siempre asume el riesgo y la AFP también asume el riesgo porque existe en la ley lo que se denomina el encaje. Todas las AFP tienen que invertir un 1% del patrimonio administrado con fondos propios. Por lo tanto, las AFP invierten igual que todos los afiliados en los fondos. Y si los fondos les va bien, la AFP gana más plata, y si los fondos les va mal, la AFP pueden perder plata. Si quieren chequear esta información, como el primer trimestre de este año fue terrible para los mercados financieros y todos los fondos de pensiones el primer trimestre de este año perdieron plata, ustedes pueden ir a la Comisión del Mercado Financiero, ver los balances y los estados de resultados del primer trimestre de la AFP y pueden ver que todas las AFP del primer trimestre de este año perdieron plata. Lo pueden chequear, ¿ya? Entonces, eso es una mentira, una falsedad enorme, en donde se dice que los afiliados solamente son los que asumen el riesgo y no las AFP. Eso es una mentira por un buque y eso lo ha viralizado lamentablemente Felices Forrado, que justamente aquí me lo pregunta Amparo, ¿qué opino de ellos? A mí me carga hablar mal de la gente, por lo tanto voy a decir lo que opino bien de Felices Forrado. Lo que opino muy bien de Felices Forrado es que Felices Forrado por mucho tiempo ha levantado el tema de las AFP, de los fondos, de los ahorros en la población, y por eso hoy día hay mucha más gente que tiene más información sobre las AFP, así que eso es muy bueno. Y también en el origen, el tema de enseñarle a la gente de que se puede cambiar de fondos, de un fondo a otro, y de esa manera estar asumiendo más riesgo, menos riesgo, y eventualmente protegernos de alguna crisis, también me parece que es muy bueno. El gran problema es cuando
se dice cada 2 meses o todos los años que va a haber una crisis del porte de un buque y que vamos a perder un 50% de nuestros fondos. Y que eso es generar miedo y que con el miedo genera mayor interés, mayor preocupación y más gente que se interesa por esto. Pero, bueno, la historia lo ha demostrado. Lamentablemente esta empresa lo viene diciendo hace muchos años que va a haber una crisis gigante y esa crisis todavía no llega. De hecho, este año la crisis que hemos tenido no es crisis. Para los mercados financieros no es crisis. Vamos a ver más adelante cómo han sido las rentabilidades este año y la verdad que no estamos viviendo ninguna crisis en los mercados financieros. Obviamente estamos viendo una crisis económica que al bolsillo de las personas y todos nosotros nos tiene muy afectados, sin duda, pero eso no necesariamente se manifiesta en una crisis para los mercados financieros, ¿ya? Y con eso quiero cerrar el tema porque la verdad que no me gusta hablar mucho de Felicio Forrado. Felipe me dice, ¿y cómo te sales de su sugerencia? Entrar en un círculo. No sé qué, cuando me dejó de cambiar y me quedo en el fondo A. No entiendo la pregunta, comentario, Felipe. Bien, Jorge me dice inmobiliaria con su negocio. Así es, ya. Vamos al tema de los fondos y acá quiero explicar algo que es muy interesante respecto a los multifondos. Nos vamos a dar cuenta más adelante, cuando damos un poquito más en detalle las rentabilidades de cada AFP, es que todas las rentabilidades son bastante parecidas de las diferentes AFP en el largo plazo. ¿Y por qué? Porque cada AFP con cada multifondo no puede hacer lo que quiera, sino que hay una ley que está muy bien regulada, muy bien establecida, en donde no puede salirse cada AFP a hacer lo que quiera. Y por lo tanto hay ciertos límites de inversión. Pero lo que quiero que se entienda es que los multifondos de la AFP, a pesar de que podamos asumir un alto riesgo con el fondo A, es un riesgo juego de niños, es un riesgo inexistente para alguien que realmente quiere tomar riesgos. Que el fondo A pierda un 20% en un año, no pasa nada, porque puede subir perfectamente en poco tiempo más, un 20% más también. Cuando un mercado cae harto, que fue, por ejemplo, el gran desplome que vivimos este año en las acciones del mundo, en algún momento, algunos mercados en particular en el mundo, en los peores momentos de marzo, cayeron 50%. La bolsa de Brasil cayó un 50% en los peores momentos de marzo. Pero el multifondo A cayó un 20, un 25%. Por lo tanto, es un fondo arriesgado, pero de todas formas bastante balanceado. ¿Y por qué? Acá pueden ver los límites que tienen las AFP con cada multifondo, cuánto puede invertir en renta variable. Y si se dan cuenta, el fondo más riesgoso, que es el fondo A, lo mínimo que puede invertir en renta variable es un 40%. Entonces, si las AFP determinan que hay mucho riesgo en el mercado, se refugian y van al mínimo de inversión en acciones, estamos hablando que por obligación tienen que invertir un 40%. Y un 40% de un fondo completo es bastante poco como obligación a invertir en acciones. ¿Para qué decir el fondo B? 25%. Y el fondo C, 15%. Entonces, lo que tienen que mantener en renta variable los multifondos, hasta incluso el fondo A, es muy poco por obligación lo que tienen que invertir en acciones. E incluso el fondo A pesar de ser el más riesgoso, no puede superar el 80% de inversión en acciones. Por lo tanto, está bastante limitado y si bien es más riesgoso el fondo A, sigue siendo un fondo bastante balanceado, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? En que invertir en los multifondos es algo a mediano o largo plazo bastante seguro, si se quiere, y así lo ha demostrado la historia, que lo vamos a ver más adelante. Bien, y vamos a la parte de las comisiones, que es la parte más interesante de los multifondos. Me están haciendo hartos comentarios, los vamos a dejar un ratito más adelante para responderlo y para conversar. Pero me voy a centrar en la gran ventaja y por qué es la mejor opción de ahorro para los chilenos. Insisto, ahorro, no necesariamente inversión. ¿Por qué nos gusta mucho la AFP y la cuenta 2? Es para ir acumulando 50 luquitas, 100 luquitas,
200.000 pesos mensuales y armar un fondo que me permita juntar 1 millón, 2 millones, 3 millones y con esos millones ir e invertir en productos más sofisticados. Por eso utilizamos mucho para el ahorro mes a mes, para la persona de a pie, para cualquier persona que quiera empezar a ahorrar, es una muy buena manera hacerlo por la vía de la cuenta 2. Y acá está el punto central de las ventajas de la cuenta 2, que es cuánto nos cobran. ¿Se acuerdan cuánto era el cobro que nos hacía el cobro que nos hacía un fondo mutuo? 3%, 4%, 5% en algunos casos. ¿Cuánto es el cobro que nos hace la AFP por la cuenta 2? Vemos que la que cobra más caro, que es Cuprum y Habitat, nos cobra un 0,95% al año. O sea, un tercio o un quinto de lo que cobra un fondo mutuo. Y son las más caras, ¿ya? Y después tenemos a Capital, AFP Capital con 0,89, y después tenemos a Modelo con 0,6, con 0,16 Plan Vital, Provida y AFP 1. Ahí remarco a AFP 1 porque la superintendencia nos va mostrando todos los meses cuáles son los cobros, y si se dan cuenta no hay variación entre mes y mes en las AFP. La única que varía es que, extrañamente, no sé por qué, AFP 1 en julio va a cobrar 0,54, en agosto 0,54, pero en septiembre lo va a subir a un 0,6, no sé por qué la variación. Entonces, ¿qué pasa? AFP Provida tiene una comisión baja junto con Plan Vital, pero entiendo que ellos te cobran muy bajito si es que tú tienes necesariamente la cuenta obligatoria con ellos, ¿ya? Y acá viene un tema importante. Uno puede tener su cuenta obligatoria en una AFP, puede además tener con esa misma AFP su cuenta 2, y además puede tener cuenta 2 en otra AFP. Por lo tanto, ahí hay que ver, ahí no manejo muy bien cuál es dar la alternativa, pero entiendo que, por ejemplo, uno podría estar perfectamente en Plan Vital hoy en día con su cuenta obligatoria y puede abrir una cuenta 2 en Modelo, ¿ya? Y de esa manera obtener una comisión un poquito más baja que Habitat, por ejemplo, ¿ya? Pero insisto, de todas formas, AFP, Habitat y Cuprum, que históricamente han tenido mejores retornos, son de todas formas cobros bastante bajos, 0,95%, menos de un 1% de cobro anual, es muy bajito. Y acá podemos ver cómo ha sido el rendimiento de todos los yo siempre me concentro en un multifondo A, C y E, por una cuestión de simplificar los cálculos que yo hago día a día. El seguimiento que voy haciendo a los multifondos habitualmente. Y acá podemos ver que el multifondo A ha tenido un promedio desde el año 2011 al 2019 de un retorno del 7,6% nominal anual. ¿Por qué les traigo a colación esta tabla? Porque acá estamos con las rentabilidades nominales. O sea, si ustedes invierten 1 millón de pesos a principio de año, terminan a fin de año con 1.070.000 pesos. El año pasado fue muy bueno para el fondo A, si se dan cuenta, rentó más de un 20%. Entonces, el año pasado, una persona que comenzó el año con 1 millón de pesos, terminó a fin de año con 1.200.000 pesos. Es una rentabilidad súper buena. Es mucho más volátil, si se dan cuenta, y hay un par de años que están en rojo, que es el año 2011 y el año 2018 para el fondo A, pero son caídas bastante razonables. Y este año, el fondo A pesar de lo que se ha recuperado, está perdiendo todavía en torno a un 4%, ¿ya? Pero aquí voy con esto. El promedio que está abajo, a ese promedio le deberíamos restar el 0,95 o el 1% para simplificar el cálculo de lo que te cobra la AFP más cara, que es Habitat o Cuprum, y de esa manera llegas a un retorno anual promedio del 6,6%, 6,7%. Es una muy buena rentabilidad, ¿ya? Y miren el fondo C. Fondo C, prácticamente el mismo promedio de rentabilidad. 7,6, 8%, 7,3%. Varía poco el promedio entre las diferentes AFP. El año pasado también fue un año muy bueno para el fondo C, cerca de un 18%. Y este año está rentando positivo. Lo bueno del fondo C, si se dan cuenta, prácticamente no hay años en rojo. Solamente el 2011 perdió un poquito de plata, tanto Capital como Provida. Pero aquí voy, con el fondo C se pasa mucho mejor. Para el que no le guste perder plata, puede pasarlo mucho mejor con el fondo C, que tiene menos años con pérdidas.
Y el caso del fondo E ha sido extraordinario en la última década, ha tenido muy buenos rendimientos, todo en negro, ningún año en rojo, y vemos que este año está rentando ya el fondo E cerca de un 6% promedio, que es muy buena rentabilidad. De ahí podemos ver las diferentes rentabilidades que se dan año a año. De ahí, por ejemplo, en el caso del fondo E, Habitat le gana por lejos al resto, bueno, en general Habitat le gana a todos, es muy consistente, ha tenido muy buena rentabilidad en el tiempo. Y ahí vemos desviaciones, pero son desviaciones menores, por lo tanto no hace gran diferencia el que esté uno en una AFP u en otra. Y lo único que yo consideraría en el tema de qué AFP elegir, cuando tenemos más de 30 millones ahorrados, privilegiar la AFP de mejor retorno, que básicamente Habitat, y cuando tenemos poca plata, menos de 20 millones ahorrados, privilegiar la de menor costo, que ahí tenemos a Plan Vital y AFP1, por ejemplo. No, a Plan Vital ya no. Modelo y AFP1 son las más baratas en este momento, ¿ya? Por lo tanto, si se dan cuenta, las rentabilidades son bastante buenas y con esa comisión tan bajita son retornos que finalmente terminan quedando para el bolsillo del que está ahorrando. Por eso nos gusta tanto la cuenta 2 de la AFP. Bajos costos, buenos retornos, estabilidad, dormir tranquilo, más allá de las tonteras que se hablan en las redes sociales y de las tonteras que se ha hablado en torno al sistema de AFP, que yo siempre he dicho, hay que quejarse de muchas cosas que no funcionan y que son malas en la industria financiera. Pero una de las cosas que se caracteriza por hacer bien la AFP es de entregarnos buenos retornos en función de el riesgo que estamos asumiendo. Hacen bien la pega. ¿Se puede mejorar el sistema? Por supuesto, pero la verdad que ahí no está el problema. El problema es de los políticos que no han hecho los cambios en las leyes necesarias. Hace 10 años que se está debatiendo cuándo aumentamos el ahorro para la pensión y no se ha hecho, no se ha tomado la decisión porque es poco agradable, es poco popular. Y por lo tanto los políticos obviamente no se mojan el potito, no hacen lo que tienen que hacer y no han cambiado las leyes en 10 años en donde sabemos el diagnóstico. El diagnóstico es que en Chile ahorramos poca plata para la jubilación y por eso es que las jubilaciones son malas. Y además, porque tenemos un sistema del trabajo muy precario, donde hay mucha informalidad y eso nos termina afectando para la jubilación. Así que, en fin, eso quería mencionar. Y acá está la curva, el comportamiento que han tenido estos tres fondos en el largo plazo. Si se dan cuenta, estamos cerca de máximos. Estamos en máximos en el fondo E y estamos cerca de máximos en el fondo A y C. Y ahí me llama la atención que ahora se les demanda a la FP porque las personas están perdiendo plata. Mentira, no están perdiendo plata las personas. Uno puede perder plata de un mes a otro, uno puede perder plata en ciertos tramos de tiempo, pero en el largo plazo ganamos plata. Y esto es una evidencia que nadie puede refutar. Esto es así, lo pueden sacar la información de donde quieran. Es información pública y cada uno lo puede ver en sus cuentas. Y el que diga lo contrario está mintiendo. Bien. Ganó 5%. La verdad que yo no lo sigo, no me interesa mayormente. Y lo que dice la evidencia financiera es que en el largo plazo es muy difícil que uno obtenga buenos retornos si se está cambiando constantemente, si uno está haciendo inversión activa. Eso lo dice la evidencia empírica y a con eso yo me quedo, que es análisis de largos periodos de tiempo, no lo que haga alguien en 3 meses, en 6 meses, en un año, que no sirve de nada hacer un análisis de lo que a uno le ocurra en un año, en un par de años. Ricardo, hola Sergio, tengo a mi señora que prefiere Fintual que la cuenta 2. Según ella, ha obtenido mejores retornos por flexibilidad. Hay grandes diferencias más allá de la comisión. ¿Cómo lo ves? Es una buena alternativa. Yo creo que Fintual puede estar haciendo algo que se puede estar relacionando un poquito a lo que puede ser la administración en el tiempo de los fondos de pensiones. Pero ¿saben lo que pasa con estos análisis que uno puede hacer y las opiniones que uno pueda tener en cortos periodos de tiempo? Es que en un año uno no puede sacar ninguna conclusión. A mí me encanta Fintual, creo que es una buena alternativa, creo que es algo que suma al mercado financiero chileno, creo que viene con
con aires de rejuvenecer el mercado financiero, de facilitarlo, de comprenderlo de mejor manera. A mí me encanta lo que está haciendo Fintual. Pero es difícil poder evaluar lo que hace Fintual en 1 año y medio, que es el tiempo que llevan. Entonces, yo no podría dar una opinión respecto a qué es mejor, porque tiene muy poca data. Ya veremos en un par de años más quién es mejor, pero hasta ahora creo que asuma, pero no sé si es mejor o peor que los multifondos de la AFP. No tendría opinión al respecto. No puedo dar una opinión en algo que no tengo la data, no tengo la información como para poder hacer un análisis profundo de lo que estamos analizando. Por eso nosotros analizamos constantemente muchos fondos de inversión y siempre miramos el largo plazo. Y por eso cuando nosotros hacemos una sugerencia es porque hemos hecho un análisis exhaustivo de costos, de rentabilidad, de consistencia, etc. Víctor, ¿qué opinas de las indicaciones de proyecto que regula asesores previsionales y limita cambio de fondo? Absoluta, tiene que ser así. Tiene que cambiar la cosa y lamentablemente si ya nos quedó un poco la escoba en el mercado financiero, que es terrible lo que ha estado pasando en los últimos meses en el mercado financiero por los cambios precisamente de esta sugerencia. Hay que regularlo y está perfecto que se haga. Si los multifondos son para largo plazo y nadie está impidiendo que la gente se cambie de multifondo, nadie ha dicho eso. El tema es que se van a tener que dar ciertos periodos de tiempo para hacerlo con prudencia, pero nadie está limitando nada, están ajustando un poco para que la cosa no se desmadre, como se ha desmadrado en el último tiempo. Así que está perfecto que se regule, porque lamentablemente cuando las cosas no funcionan y queda la escoba, que es lo que ha pasado un poco en el último tiempo, deja de funcionar el sistema para lo que está hecho. Nicolás, y el saldo lógicamente es renta fija, pero ¿qué tipo de instrumento? ¿Solo bonos? No, hay de todo, renta alternativa, renta fija, hay un montón de cosas, así que hay un mundo de cosas que uno puede mirarla también, la información es pública. Franco dice, preguntemos por la cuenta 2, genial. Gracias, Franco, ahí guiando las preguntas, está bien, me gusta siempre meterme en otras cositas que son interesantes conversar también. Jorge nos dice, Fintual se enfoca más en el largo plazo. Sí, es correcto, es verdad, Amparo, pero la ganancia es la misma para todas, independiente del costo de administración. Es parecida, no es la misma, ahí pudimos ver algunos ejemplos, no es la misma exacta, pero se parece bastante. Jorge, Provida cobra eso si es que tienes la obligatoria, funciona así, exactamente. Te cobra muy poquito Provida, pero tienes que tener tu cuenta obligatoria con ellos, ¿ya? Así que yo descartaría Provida precisamente por eso, porque no te da la flexibilidad. A no ser que tengas Provida, pero a mí particularmente Provida no me agrada mucho por los costos que tiene de la cuenta obligatoria y por las rentabilidades que ha tenido históricamente. Hugo, ¿qué impuesto pago con la cuenta 2? Vamos a eso ya, Hugo. Inger, ¿los jubilados que no están en AFP pueden abrir cuenta 2? Por supuesto. Entiendo que sí, estoy 100% seguro, pero si una persona menor de edad puede abrir cuenta 2, cualquier persona puede abrir cuenta 2. Es algo que es aparte, ¿ya? De hecho, es la misma lógica que con los niños. Amparo, y los que estamos en el medio, no sé a qué te refieres con que estamos en el medio. Nicolás, tengo entendido que hasta 1,5 millones de utilidad anual, ya, eso lo vamos a ver ahora. Francisco, entiendo que las cuentas 2 son buenas para ahorrar, pero para montos no tan grandes. ¿Hasta qué monto es bueno tener una cuenta 2? Si alguien no quiere meterse en el mundo de la inversión, no se quiere complicar la vida y quiere ahorrar, cuenta 2 es muy bueno para cualquier persona que ahorre lo que quiera. Quizás ahí limitando por el tema impositivo que lo vamos a ver ahora. Pero una buena alternativa para el que no se quiere meter más allá. Por eso es algo muy sencillo y con riesgos bastante controlados. Para alguien que quiera dedicarse al mundo de la inversión, ahorrar, hacer cosas un poquito más sofisticadas, como siempre decimos nosotros, ahí obviamente que hasta cierto monto hay que pegarse el salto. Yo diría que hoy en día nosotros en Rubix damos la posibilidad de invertir en cosas sofisticadas, en cosas entretenidas, en cosas que uno va aprendiendo en el proceso, desde 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, ahí para adelante. Entonces, la verdad que hoy en día hay muchas posibilidades que tenemos en el mercado financiero a bajo costo y con bastante sofisticación en que podemos invertir de pocos montos igual. Nelson, si tu ahorro es mayor de 30 millones, elige AFP con mayor rentabilidad. Si tu ahorro es menor de 20 millones, elige AFP con menor comisión. Claro, fue lo que comenté hace un rato, Nelson. Víctor, ¿puedo pasar un ahorro que tengo dando vuelta en depósito a plazo a una cuenta 2? Por supuesto. Y después retirarlo una vez, absolutamente. ¿Tiene un costo de retiro? No tiene costo de retiro. Así que, por supuesto, totalmente recomendado.
José, el problema, Víctor, el problema, hay que tener cuidado, porque estas rentabilidades que estamos viendo acá son de largo plazo. Entonces, si tú necesitas hacer un ahorro y tenerlo por 3 meses, aunque lo metas en la cuenta, en el multifondo E, puedes perder plata. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los plazos. En los multifondos son variables y pueden haber meses malos y han existido meses malos y meses muy malos, incluso también para la cuenta, para el multifondo E. Así que hay que tener cuidado con los plazos, tomar en cuenta en qué plazo va a ahorrar la persona para mantener esa plata generando rentabilidad. José, Mercurio Inversiones señala rentabilidad de Fintual 37% del 2019. Excelente, así es. Fue porque eso es el fondo más arriesgado. Y ese fondo más arriesgado obtuvo esa rentabilidad porque invierte en Estados Unidos, que el año pasado rentó un 25%, y porque además invierte en dólar. Entonces la suma del alza del dólar más el haber estado invertido en Estados Unidos rentó muy bien el año pasado. Pero también este año se cayó fuerte. Ahora debe estar recuperándose por el alza del dólar y porque se ha recuperado arte el mercado norteamericano también. Pero ahí hay un riesgo de estar tan concentrado en Estados Unidos, de repente puede ser arriesgado en el largo plazo. Pero esa fue la rentabilidad y es extraordinaria. El fondo más arriesgado. Camilo, ¿qué piensas del denominado corralito de cambiar? Es mentira el corralito, es mentira el corralito, muchas mentiras, frases, palabras, marqueteras que son mentiras. Así que cuidado, no es corralito. Uno se va a poder seguir cambiando de fondos, no es corralito. Hay que hacerlo con más mesura, como está hecho el sistema que es a largo plazo. Así que cuidado con eso. ¿Se podría usar la cuenta 2 para temas especulativos? No creo. No, en general, yo creo que es poco probable generar mucho retorno especulando con los multifondos de pensiones. No creo que sea el lugar, la herramienta para hacerlo. Pero, Sergio, en resumen, ¿qué AFP y qué multifondo aconsejas? Como siempre, en inversiones lo general no funciona, porque depende de tu riesgo, depende de tu plata ahorrada, depende del plazo de la inversión, depende de hartos aspectos. Yo creo que es una muy buena herramienta ahorrar, y acá voy a lo general. Ahorrar en cuenta 2 en cualquier AFP es bueno. Y si ese ahorro es para acumular platita en el mediano plazo, es extraordinario. ¿Cuál? Más allá, más o menos da lo mismo, porque no hace gran diferencia. Y después, para una cuestión más puntual, obviamente es caso a caso. No me quiero casar con algo general cuando cada persona tiene su propia situación. Juan, la cuenta 2, ¿en qué fondo es recomendable abrirla? Ahí sí, ahí yo podría hacer una recomendación general, que es que para ahorrar más allá de un año, acumular platita mes a mes, yo diría que el fondo C es muy bueno. Y el fondo C en el largo plazo es un fondo balanceado que anda bastante bien. Así que yo diría que para alguien que va a empezar a ahorrar de manera habitual y tener la plata acumulándola en el tiempo, el fondo C es una buena alternativa. Gonzalo, solo para acotar que en cuenta 2 también se puede hacer distribución de fondos. Es cierto también, se puede invertir en el fondo A, C, E, hacer una mezcla, que es lo mismo que pasa también con la cuenta obligatoria. Amparo, ni mucha plata ni menos de 20 millones ahorrados. Ni mucha plata ni menos de 20 millones ahorrados. Bueno, es difícil porque depende si estás trabajando, cuál es tu sueldo, cuánto pagas mensualmente. También es algo que se ve caso a caso. Es difícil darte una opinión solamente con un par de datos, Amparo. Si gusta, me puedes escribir por Instagram, que ahora lo estoy ocupando harto, y ahí te puedo dar algo, podemos conversar y darte una opinión más concreta. Ahí de repente respondemos algunas cosas de este estilo. Cristóbal, ¿hay restricciones en los multifondos por el rango etario? Sí, en la cuenta obligatoria, no sé si en la cuenta voluntaria, no estoy seguro, pero en la cuenta obligatoria hay restricciones de que una persona que ya está cerca de la jubilación no puede invertir en los fondos más riesgosos. Y eso está todo en la página de la Superintendencia de Pensiones. Nicolás, ¿qué es Fintual? Fintual es una AGF que tiene fondos mutuos, pero es un fondo mutuo, una AGF que cobra más barato que el resto.
en promedio, ¿ya? Eso es. Felipe, ¿cuál es el horizonte mínimo de tiempo para pensar en cuenta 2? Yo diría que de un año en adelante, extraordinario. Menos de eso es más complicado porque puede fluctuar mucho la rentabilidad que te entregue. Nicolás, ¿hay forma de tener una idea de cuánto rentará un fondo de inversión? Ninguna, Nicolás. Nicolás, a no ser que sepas de qué se trata esto y obviamente dejarte asesorar y dejarte asesorar por alguien que realmente quiera el bien para ti, que no siempre pasa en la industria financiera. Eh, Fondo A y B, muy difícil. Inger, no hay restricción en las cuentas voluntarias. No hay restricción en las cuentas voluntarias. Buen punto, me recuerda, porque son voluntarias. Y como es voluntaria, la persona puede hacer lo que quiera con la cuenta voluntaria. Nelson, en la cuenta 2 no hay restricción de multifondo por edad ni para jubilados. Excelente, muchas gracias, me lo recordaron, ahí me acordé. Y ahora otra encuesta vamos a hacer. Vamos a hacer otra encuesta. ¿Quiénes de ustedes ha ahorrado en la cuenta 2? Veamos qué me responden. ¿Cuántos de ustedes han ahorrado en la cuenta 2? Veamos cuántos lo han hecho. Y vamos ya a responder o a explicar lo que son los regímenes tributarios. Ya llevamos una hora, impresionante cómo se pasa el tiempo volando con todos estos temas. Muchas preguntas, las agradezco un montón. Muchas gracias, nos pueden seguir en Twitter y en Instagram, es lo mismo, Tricio, en Instagram y en Twitter, y en el caso de Rubix CL en Instagram y en Twitter. Y el canal de YouTube, se pueden suscribir, ahí vamos subiendo todos estos webinars y todas las cosas que vamos armando y tratando de educar, tratando de entregar toda esta información. Régimen general, siempre aparece cuando uno hace la cuenta 2, ¿en qué régimen quieres estar? ¿Régimen general o régimen 54 bis? El régimen general básicamente es que si tú dentro de un año tienes una rentabilidad con tu cuenta 2 menor a 1,5 millones, esa rentabilidad, si la rescatas, va a tener una exención que no va a pagar impuestos. Por lo tanto, vamos a hablar por ahí por noviembre de cómo aprovechar la cuenta 2 para obtener este beneficio tributario. Los quiero dejar desde ya invitados a noviembre, principios de diciembre, que vamos a hacer un webinar que va a hablar de este beneficio tributario, para de esa manera poder sacarle un poquito más de partido a nuestro ahorro con la cuenta 12, o todo un tema que ahí la idea es que nos podamos concentrar. Si la rentabilidad es superior, es bien complicado, porque si ustedes sacan la plata, teniendo una rentabilidad mayor a 1,5 millones aproximadamente, todo eso se va a tributar al global complementario, por lo tanto puede pegarnos fuerte en el pago de impuestos. Eso con el régimen general. Y con el 54 bis, básicamente es que ustedes, al meter la plata al 54 bis, no van a tributar hasta el momento en que rescaten la plata. Por lo tanto, uno puede aportar, rentar, y en todo ese tiempo toda la rentabilidad que generemos no va a tributar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando rescatemos la plata, ¿ya? Por lo tanto, esa es la principal diferencia. Insisto, ya hemos hablado de estos beneficios tributarios en otro webinar, cuando hablamos de cómo pagar menos impuestos. Está ese webinar también en YouTube. Y vamos a hablar de estos temas, por supuesto, más adelante. Y lo último que vamos a hablar en el día de hoy, terminamos la encuesta. Un 52% dijo que no había ahorrado en la cuenta 2 y un 48% sí ha ahorrado en la cuenta 2. Así que ahí tenemos más diferencias del público que hoy día nos visita. Ahí Juan nos ayudó y subió o adjuntó el canal de YouTube para que se sumen, nos puedan seguir. Básicamente, cómo construir un plan de ahorro a nuestra medida tiene que cumplir 3 cosas. ¿Cuánto vamos a ahorrar de nuestro sueldo? Porcentaje de ahorro. ¿Cuánto tiempo vamos a ahorrar en el largo plazo idealmente? ¿Y cuál va a ser el retorno de la inversión? ¿Cuál es un retorno de inversión razonable? 7%. Bien asesorado, sabiendo de inversiones, tratando de armar una estrategia, sofisticarla, 8, 9, 10, 12% si armamos algo mucho más arriesgado. Esas son las rentabilidades. Y con base a eso hacemos algunas proyecciones. Y para que lo tengan claro, para que tengan una simulación, esto es muy simple. Si nosotros ahorramos 100,000 pesos mensuales, al cabo de 20 años vamos a acumular 24 millones de pesos. Pero si ahorramos 100,000 pesos mensuales, obtenemos una tasa de retorno del 7% anual y vamos reinvirtiendo las ganancias,
¿Qué es lo que pasa en 20 años? Más que duplicamos el capital ahorrado. Por lo tanto, ahí está la ventaja de ahorrar, ahí está la ventaja de obtener una buena rentabilidad, de invertir y de acumular patrimonio en el tiempo. Obviamente que a mayor tiempo, a mayor plazo, los retornos son cada vez más potentes, más significativos. Y esa es la invitación. Ahorren, acumulen algunas luquitas de a poco. 20.000 pesos, 10.000 pesos, lo que sea, empiecen a ahorrarlo en la cuenta 2 y al cabo de un tiempo ir entendiendo cómo funcionan los multifondos, las rentabilidades, enterarse de cómo se mueven y de a poco se va acumulando un fondo de emergencia, un fondo de inversión y después ir haciendo cosas más sofisticadas. Así que esa es la invitación, eso es lo que queremos promover, que se interioricen en estos temas. Hoy día mucha gente se ha inscrito, se ha metido a nuestro webinar, estamos felices de la recepción que hemos tenido en nuestros seguidores, en nuestra comunidad, en nuestros clientes que nos está visitando constantemente, así felices. Esa es la invitación, ahorren, interiorícense en estos temas, hay mucha información en nuestro canal de YouTube y esa es la invitación. Como siempre dejo esta última lámina, 5 pasos para la libertad financiera. Ahora respondo algunas preguntas, comentarios que me hicieron al final y ya vamos cerrando el capítulo de hoy. Javier, ¿se puede hacer un plan de inversión a largo plazo con la cuenta 2? Por supuesto, es una buena herramienta. Ahora, nosotros somos de la idea que podemos hacer mucho más con nuestra asesoría para nuestros clientes con un sinnúmero de alternativas de inversión. Aprender de lo que significa invertir, cuáles son los riesgos, qué está pasando en los mercados, cuáles fondos son beneficiosos por un montón de factores. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestra asesoría, Javier. Pero obviamente para que alguien que no puede pagar por nuestra asesoría o no se quiere complicar la existencia y quiere tener un buen método de ahorro e inversión, de todas formas que la cuenta 2 es una buena alternativa de todas formas. Amparo, yo no sé si tengo APB o cuenta 2. Ahí parten muchas veces los problemas, Amparo. Muchas veces uno no sabe lo que tiene y la idea es que ahí uno pueda interiorizarse y saber realmente cuál es el producto en el cual está ahorrando e invirtiendo. Juan, cuenta 2 para acumular ahorro durante un año y luego se pasa a inversión con los consejos de Rubix. Excelente, Juan. Esa es la idea, esa es la invitación. Ahí nos manda para que se suscriban a los que no lo han hecho. Ricardo, perdona Sergio, cuenta 2. Si renta más de 1,5 millones, aún sin retiro, tributo igual. El tema del beneficio está que si tú lo que sacas y la rentabilidad que sacas dentro del año es menor a 1,5 millones la rentabilidad, eso está exento en el pago de impuestos. Por lo tanto, hay que hacer los cálculos para que lo que uno retira sea menos de esa rentabilidad del 1,5 millones. Por lo tanto, hay que hacer un análisis un poquito más detallado, que obviamente podemos sacarle partido a ese beneficio tributario. Gerardo, al principio se comentó que si dejaba la plata en cuenta 2 y se dejaba para la jubilación había beneficios. ¿Cuáles eran? Bueno, ese es un tema más de la jubilación. Como este tema es solamente ahorrar, probablemente cuando hablemos de jubilación vamos a detenernos en cuáles son las maneras de jubilarse. De hecho, eso no hemos hecho últimamente. Hay un curso completo con muchas cápsulas que Oscar, un asesor que nos ayuda en algunas cosas, ustedes lo pueden ver en el canal de YouTube. Ahí está muy explicado todo cómo funciona el sistema y ahí hay algunas cosas que se pueden tomar en consideración. Pero eso lo podemos dejar precisamente para otro webinar en donde hablemos de cómo jubilarse y cómo se pueden aprovechar los beneficios asociados, por ejemplo, a los excedentes de libre disposición. Que es que cuando uno llega a la jubilación puede sacar cierta plata no pagando impuestos. Así que eso es interesante también tenerlo en cuenta. Camilo, no sé si le servirá a alguien, pero cuando ahorré en cuenta 2 me metía periódicamente a la página de la Superintendencia AFP y descargaba el Excel con los valores cuotas diarias y sacaba los porcentajes de variación. Algo así como un análisis técnico, pero solo revisando tendencias para cambiarme de fondo. Exactamente, eso es lo que hacemos nosotros, Camilo. Y de hecho, en las tablas que les comentaban, en esta tabla, eso es precisamente el gráfico de los valores cuota de multifondo A, C y E, que es precisamente lo que nos dice Camilo. Luis Arancilla, muchas gracias. Excelente. Pipo, ¿cuál es tu Tinder? Me dice. Muchas gracias, Pipo, por el comentario. Nicolás, el beneficio, menos mal no tengo, menos mal soy de otra generación, así que no tengo Tinder. Nicolás, el beneficio tributario aplica en APB que se ofrece en aseguradoras como MetLife.
El beneficio tributario aplica en APB. Es que el beneficio tributario de la APB aplica también para aseguradoras, es lo mismo que la AFP. La gran diferencia de una aseguradora como MetLife es que tiene mayores costos que la AFP. Eso es un tema gigante que nosotros siempre le ponemos mucho énfasis a los clientes nuestros en Rubix que tengan cuidado con eso. Jorge, la cuenta 2 en caso de fallecimiento del titular, ¿será pensión o herencia? Es herencia, no es pensión, porque es voluntaria y por lo tanto no entra a herencia, que se toma en consideración todo lo que está ahorrado para la jubilación, que es lo obligatorio. Puede existir ahí algún detallito, pero me suena a que es más herencia que pensión. Pipo, la cuenta 2 es de libre disposición. Así es, cada uno puede tenerla libre cuando quiera. Ricardo, muchas gracias. Piero, gracias. Jorge, Sergio, de verdad, mil gracias por lo que nos enseña. Grande Sergio, muchas gracias. Javier, gracias. Y Franco, ¿qué buen libro nos recomienda? En cada webinar siempre hablo de algún libro para recomendarlo. Les recomiendo algo que me ha gustado mucho en las últimas semanas. No les voy a recomendar un libro, pero les voy a recomendar la aplicación 12 minutos, Franco. Búsquenla. 12 minutos. Son libros, audiolibros que pueden escuchar en 12 a 15 minutos. Muy bueno. Todos los días un libro gratis. Muy buenos libros. Así que esa es la recomendación de lectura de esta semana. Libros gratis, audiolibros, resúmenes de libros, 12-15 minutos en la aplicación 12 minutos. ¿Qué más? Camilo, nos vemos en el curso Renta Variable. Excelente, Camilo. Nelson, gracias, Sergio. Te veo en el próximo webinar. Muy bien, ahí nos siguen nomás en redes sociales. Excelente. Felipe, muchas gracias. Jorge, ¿por qué el APB, el AFP es pensión y también es voluntario? Ya, bueno, ahí nos podemos después detener, Jorge, a hablar en detalle de esos temas. Franco, bajé Storytel, es genial, seguí tu recomendación, excelente. Ya, señores, muchas gracias, que estén muy bien y nos seguimos juntando por acá en los webinars y en redes sociales, los que quieran seguirnos. Un abrazo, que estén muy bien, chao, chao.